Muy buenas tardes, amables televidentes. Nuevamente con vuestro programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Hoy día tenemos un tema muy importante: el sistema judicial penal peruano. Hay mucha confusión, hay poco conocimiento con respecto a quienes conforman este sistema, porque todo lo confunden con judicial. Sin embargo, no es así. En el sistema judicial penal peruano interviene la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o Fiscalía, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, los defensores públicos o la Defensoría Pública que pertenece al Ministerio de Justicia, y los abogados libres, los abogados particulares. Fíjense, son 6. Y hoy día vamos a tratar de hablar de estas 6 instituciones, estos 6 operadores del sistema judicial penal peruano. Y vamos a empezar, por supuesto, siempre ponemos énfasis en lo siguiente: todo lo que aquí hablamos, nada tiene que ver con sesgos políticos, con que uno sea de izquierda, de derecha, que pertenece a tal o cual partido. No. El partido que nosotros manejamos es el de un derecho convencional, un Estado convencional, constitucional, social y democrático de derecho, que es lo que señala nuestra Constitución vigente, la de 1993. En ese sentido, nos vamos a referir a todas y cada una de estas instituciones en forma muy respetuosa. El respeto no significa no decir la verdad, no expresar tu opinión con altura. Lo cortés no quita lo valiente, como decían nuestros abuelos. Y les decía, vamos a empezar con la Policía Nacional del Perú. ¿Qué tiene que ver la Policía Nacional del Perú con el sistema judicial penal peruano? Las comisarías, las direcciones de investigación de diferentes delitos, la DINANDRO, la DIRICOTE, la especialista en secuestros, la especialista en delitos de alta tecnología, la especialista en estafa, etcétera. Son parte integrante de la Policía Nacional. ¿Y qué es lo que hacen justamente los miembros de la Policía Nacional? Investigan los delitos. Son los primeros que generalmente conocen con respecto a la comisión de los delitos lo que se conoce como la noticia criminis o la noticia del delito, la noticia criminal. Ya sea porque hay una denuncia verbal, hay una denuncia de parte, ya sea porque han estado presentes los miembros de la Policía Nacional del Perú en la comisión flagrante del delito, etcétera. Sea cualquier el modo, el medio, el tiempo, el lugar donde tengan la noticia criminal, la policía tiene que intervenir, tiene que participar, tiene que realizar las primeras diligencias preliminares, y ahora, como lo señala la 32.130, se tiene que encargar de la investigación preliminar, acopiando los elementos de convicción, tomando la declaración de los testigos, tomando la declaración de los investigados, de los indagados,
participando en los allanamientos, en los registros personales, en los registros domiciliarios, como siempre lo han hecho. Lo que sucede es que hoy las modificaciones que ha sufrido recientemente el Código Procesal Penal está convalidando, está regularizando algo que constantemente, generalmente ha hecho la Policía Nacional con el Código sin modificarse. Antes de que se modificara el Código, la Fiscalía generalmente, mayoritariamente, remitían sus documentos de investigación, sus providencias, sus disposiciones a la Policía Nacional para que ésta o complemente la investigación o realice las investigaciones preliminares que antes se le llamaba diligencias preliminares. Pero la policía siempre ha investigado. Es que la policía nació para investigar. La naturaleza de la policía es, entre otras, la investigación del delito. Y eso no le quita, tampoco le aumenta. Entonces, la labor de la policía es la investigación y al terminar su investigación, hoy, 2024, estamos en noviembre del 2024, el 18 de noviembre, si la memoria no nos es infiel, la policía, luego de realizar la investigación preliminar, con la participación activa, con la conducción o dirección de la investigación por parte de la Fiscalía, no estoy hablando del pasado, estoy hablando de hoy, con la participación activa de la Fiscalía, con la conducción, con la dirección, con las órdenes que en cuanto a la investigación puede y debe de realizar el Ministerio Público. No hay una investigación autónoma, libre, sin que esté presente la Fiscalía, el Ministerio Público. No. Los que dicen eso están totalmente equivocados. Entonces, luego de esta investigación, con todas las garantías de la ley, luego de esta investigación preliminar que está a cargo de la Policía Nacional, pero con el control, con la conducción, con la dirección, con las órdenes, con la estrategia jurídica y la estrategia operativa coordinada con el Ministerio Público, luego de esta investigación preliminar, ¿qué hace la policía? La policía debe de elevar un informe, conclusiones, determinar qué delito supuestamente o presuntamente se ha cometido, quiénes lo han cometido, cuándo lo han cometido, dónde lo han cometido, por qué lo han cometido, qué pericias se han realizado y llegar a la conclusión si el investigado o los investigados, solo algunos de ellos son los que han cometido este delito. Ese informe será elevado al Ministerio Público y cuanto más se ha cumplido a pie juntillas las disposiciones emanadas del Ministerio Público bajo su conducción jurídica, pues mejor, ya no va a haber duplicidad de trabajo, etc. Pero la pregunta que vamos a hacernos al analizar la participación en este sistema judicial penal peruano de todos estos integrantes, operadores, tanto de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, los defensores de oficio o defensores públicos y los abogados particulares, vamos a mencionar lo que dice la ley y lo que debe de hacer la ley. Ahorita estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer la policía realmente. Luego de hacer una investigación prolija, una investigación científica, una investigación jurídica, una investigación que signifique el respeto a los derechos constitucionales de los investigados, de los testigos, de las víctimas, etcétera, eleva un informe. Pues bien, eso es lo que dice la ley, es lo que dice la forma. Es lo que seguramente dirá la doctrina cuando
haga un análisis doctrinario del Código Procesal Penal con respecto a la participación de la Policía Nacional del Perú. Empero, vamos a ver en la práctica qué es lo que ha venido aconteciendo. Y nosotros estamos seguros que va a seguir aconteciendo. No por eso nos alegramos, por el contrario, señalamos estos problemas para que puedan ser corregidos, Realmente, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo, la Policía Nacional estará capacitada, preparada, en su mayoría, para realizar estas investigaciones preliminares como se debe. ¿Estarán? ¿Tendrán la logística? ¿Tendrán la infraestructura adecuada para realizar con éxito estas clases de investigación? ¿Tendrán a los elementos, a los miembros de la Policía Nacional encargada de la investigación criminal, tendrán a los elementos suficientes y capacitados para que lleven adelante estas investigaciones? Bueno, de lo que conozco en estos más de 40 años que tenemos de abogados, imagínense desde 1979, el 29, dentro de 4 años prácticamente, vamos a cumplir 50 años de abogados. Y entonces, en estos casi 50 años de abogado, nosotros, la respuesta a esta pregunta es lamentablemente negativa. Y que me desmientan. No estoy faltándole el respeto a la Policía Nacional. Al contrario, nos admiramos, nos quedamos anonadados de saber que con la falta de recursos, con la falta de logística, con la falta de infraestructura, con la falta de elementos en cantidad y en cantidad de efectivos para que realicen estas investigaciones, sin embargo, sí las realizan, pero no como debe de ser. Así que cuando dicen, no, que la policía sí puede, que va a realizar, que es mejor que la fiscalía, que la policía es mejor que la fiscalía investigando. Bueno, desde el punto de vista formal, sí, desde el punto de vista real, no. Si no, ahí están los miembros de la Policía Nacional que estarán viendo este programa. Ahí podrán corroborar lo que estamos diciendo. No tienen las armas suficientes, no tienen las computadoras suficientes, no tienen los ordenadores o llamados laptops suficientes, no tienen la logística suficiente, papeles suficientes, impresoras, computadoras, aparatos audiovisuales, ahora que la ley les exige que tienen que grabar, que tienen que filmar las declaraciones de los imputados, estando presentes sus abogados y por supuesto el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que estar presente. ¿Lo podrán hacer? ¿Realmente tendrán ese apoyo? Esperamos que en un corto y en el peor de los casos, en un mediano plazo, el Estado, el Ejecutivo, les dote de un presupuesto adecuado a la Policía Nacional para que la logística, la infraestructura y lo que se llama recursos humanos, los elementos, los miembros de la Policía Nacional encargados de la investigación tengan la capacitación suficiente. Y cuando me refiero a la infraestructura, a la logística, también me estoy refiriendo a una labor importantísima que realiza la policía y que nosotros estamos convencidos que es justamente una labor inherente a la Policía Nacional. Me estoy refiriendo a la investigación criminalística, a los laboratorios
de criminalística. Tendrán en cantidad los laboratorios de criminalística suficientes para que la Policía Nacional del Perú se abastezca para realizar las pericias que por naturaleza las debe de realizar la policía, porque esa es su experticia, esa es una labor inherente a la Policía Nacional. Estarán con la cantidad de laboratorios, con laboratorios debidamente equipados con tecnología punta de investigación criminalística. ¿Realmente es así? Díganme ustedes. La respuesta que yo doy es negativa. No tenemos en todos los distritos fiscales, judiciales de aquí del Perú, no tenemos laboratorios. En la misma Lima, el laboratorio de criminalística, yo quisiera que vayan y visiten y que sepan cuáles son las deficiencias logísticas. Ahí hay elementos talentosos de la Policía Nacional, eso sí nos consta. Hemos tenido aquí a varios invitados de la Policía Nacional, ex miembros de la policía o miembros en actividad que pertenecen a criminalística de la Policía Nacional. Son talentosos, saben su oficio, saben su ciencia, pero ¿tendrán el apoyo infraestructural y logístico para ello? Nuestra respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos? Solicitamos que hoy que ya se ha convalidado, regularizado, establecido expresamente por la ley, la 32.130, se ha establecido para que la policía se encargue de una investigación muy importante en el proceso penal, muy importante, una investigación que se da al inicio, cuando se tiene apenas el conocimiento de la noticia criminal, que es la investigación ahora llamada preliminar y antes diligencias preliminares. No son diligencias sin importancia, sino por el contrario. Dicen, tiempo que pasa, verdad que huye. Y entonces eso es lo que necesitamos. Capacitación al personal, aumento de personal especializado en investigación criminal, aumento de personal, aumento de locales, de infraestructura, de lugares en diferentes partes del país descentralizadamente, encargadas de la investigación criminal, de las que van a realizar la investigación preliminar, que tengan pues la logística. Ya les he dicho, computadoras, papeles, lapiceros, sillas, mesas, escritorios. Fíjense que estamos mencionando que para algunos serán pues minucias, pero ¿cómo tú puedes trabajar sin escritorio suficiente? ¿Cómo puedes trabajar sin impresoras suficientes? ¿Cómo puedes trabajar sin computadoras suficientes? ¿Cómo puedes trabajar sin elementos policiales suficientes en cantidad y en calidad? ¿Cómo se podría hacer? Y eso es lo que trae como consecuencia que las investigaciones preliminares, las diligencias preliminares tengan serios defectos, tengan serios errores, serias deficiencias. Y eso a veces causa que, recibidas esas investigaciones con detenidos de repente por el fiscal se da cuenta pues que no hay evidencias, no hay forma. No estoy hablando de todos, pero sí se da en muchos casos que no hay forma de mantener en una situación de detención a esas personas porque no están bien fundamentadas esas detenciones. Y por eso es que ahí hay fallas. Y entonces se da ese juego que nuestros abuelos conocían como la del gran
bonetón. ¿Quién lo tiene? Yo no lo tengo, él lo tiene. No, yo no, él lo tiene, ella lo tiene. Y comienzan las sopladas de pluma y le echan la culpa al Ministerio Público, al Poder Judicial, que también tiene lo suyo, que también tiene lo suyo. Pues bien, este es el gran problema de la Policía Nacional. Y no hablemos de corrupción, no hablemos de corrupción, que nosotros suponemos que eso es la excepción. No hablemos de corrupción, que eso es la excepción y no es algo inherente, propia, única, exclusiva de la policía. Sabemos que en todas partes se cuecen habas, en todas partes hay esos problemas. Entonces, vamos a continuar, ya tenemos el primer corte comercial. En unos minutos volvemos y continuamos con este tema del sistema judicial penal peruano. Como decíamos, resumiendo el bloque anterior, la policía formalmente, legalmente, constitucionalmente, tiene a cargo la investigación preliminar, con la participación activa, con la participación directriz del Ministerio Público, respetando la Constitución, los principios procesales, el Código Procesal Penal. Eso no cabe duda que lo tiene que hacer. Reitero, no en forma autónoma, libre, hacer lo que les dé la gana, desobedecer al Ministerio Público, no. Me remito al Código Procesal Penal modificado recientemente por la Ley 32.130. Sin embargo, hemos dicho que la policía no tiene la capacidad logística, infraestructural, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de los elementos o efectivos policiales suficientes y capacitados, y por eso es que esta labor tan importante que deben de cumplir, que es la investigación preliminar, no la van a poder hacer. También nos hemos referido a los laboratorios de criminalística que existen a nivel nacional, cómo les falta, primero que aumenten en casi todos los distritos judiciales del Perú, todos los distritos donde haya fiscales, haya policía, tiene que haber un laboratorio central, un laboratorio de criminalística. Si no, tiempo que pasa, verdad que huye. Por esa razón hemos terminado el bloque anterior hablando que una cosa es lo que dice la ley, la Constitución, las convenciones con respecto a la Policía Nacional, y otra cosa es lo que real y efectivamente va a poder hacer
la Policía Nacional. Y lo que buscamos es que la Policía Nacional tenga éxitos en la investigación preliminar, que concluya realmente con una investigación exhaustiva que le pueda servir al fiscal, al Ministerio Público para decidir si formaliza o no formaliza la investigación preparatoria y continúa el proceso pues hasta el final, hasta el juicio oral. Eso es lo que nosotros deseamos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y por esa razón hemos solicitado que el comando de la policía, que el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, etcétera, coadyuven para que la policía tenga todo lo que le falta hasta el momento. Bien, hemos dicho también que el Ministerio Público forma parte también de este sistema judicial penal peruano. ¿Y qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dice el Código Procesal Penal en el artículo 4 del título preliminar, recientemente modificado por la Ley 32.130? El Ministerio Público juega un rol muy importante dentro del proceso penal, dentro del sistema judicial penal peruano, porque es el titular de la acción penal. Ser titular de la acción penal no es cualquier cosa. Ser titular de la acción penal es el Ministerio Público el que va a representar a todos los que han participado en la investigación preliminar, preparatoria, en el control de acusación y haber logrado que el juez dicte el auto de enjuiciamiento y se lleve adelante el juicio oral, juega un rol muy importante, porque es el que va a convencer al juez que no debe de haber sobreseimiento si es que el fiscal no lo ha pedido, porque muchas veces el fiscal puede pedir el sobreseimiento, que tiene que lograr que esa acusación sea correcta, cumpla con las formalidades, cumpla con lo sustancial y se termine pues con un auto de enjuiciamiento que luego termine en el juicio oral. Y en el juicio oral también tendrá una participación activa, preponderante, porque será el que solicite la pena, la condena para el presunto autor del delito, es el que actuará las pruebas de cargo para demostrar que su tesis acusatoria es correcta, etc. Fíjense la labor enorme, y que empieza con la disposición de inicio de la investigación preliminar apenas tenga conocimiento de la noticia criminal, ya sea porque la policía se los comunicó o porque públicamente tomó conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio Público estará presente. Nada lo prohíbe, nada. Estamos hablando de hoy día, 18 de noviembre del 2024. Nada prohíbe para que el Ministerio Público conduzca la investigación preliminar, que esté presente en la investigación preliminar, que la estrategia operativa la tiene que realizar la policía, siempre lo ha hecho, en coordinación con la Fiscalía. ¿Que la Fiscalía es una convidada de piedra? No, es una partícipe. La Fiscalía es una partícipe activa en la investigación preliminar. Y esta investigación preliminar terminará pues con un informe que elevará a la Policía Nacional al fiscal, con su participación, con su conocimiento, con su conducción, con sus observaciones, con sus sugerencias. Incluso para la estrategia operativa, dice el Código Procesal Penal que hará una coordinación. Es que en realidad es un binomio. Y la policía tiene la potestad de coordinar, de dirigir, de conducir, de ordenar. El Código Procesal Penal hoy por hoy también señala que la policía recibe órdenes
por supuesto, que tienen que ver con la investigación del delito, que tienen que ver con el proceso penal. Recibe órdenes del Ministerio Público y las debe de acatar. Eso no significa un menosprecio al policía o a la Policía Nacional. Por eso se expresa que esto no genera subordinación de la policía a la fiscalía, no. Entonces, la fiscalía juega un rol muy importante de investigación, un rol muy importante de conducción, un rol muy importante de la titularidad de la acción penal. El fiscal es el que decide si se abre proceso penal, si se dicta o no se dicta la formalización de la investigación preparatoria, si se acusa o no se acusa, si se sobresee o no se sobresee. Fíjense el papel que cumple la fiscalía, no es cualquier cosa. La fiscalía tendrá que decirle en su disposición de apertura de la investigación preliminar a la policía qué pruebas, ahí lo señala el código, actualmente, qué pruebas tiene que actuar, qué pericias tendrá que llevarse adelante, etcétera. Esa es la labor de la fiscalía y participa en este sistema penal judicial. Participa disponiendo la investigación preliminar a la policía, requiriendo la formalización de la investigación preparatoria, realizando la investigación preparatoria, ya sea sola o con, con la ayuda de la Policía Nacional. ¿Nos están diciendo que hay un corte? ¿Ya hay un corte? Todavía. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía y la fiscalía? Coordinar. Para que el fiscal tenga éxito. El fiscal es el que va a defender el trabajo de la policía realizado en la investigación preliminar. El fiscal es el que tiene que defender la tesis persecutora, acusatoria del delito. El fiscal tiene que buscar que el delincuente, el verdadero delincuente, el autor del delito, el verdadero autor del delito, pague por la comisión de dicho delito. Eso no es cualquier cosa, es una grave responsabilidad. Y por eso es que el fiscal tiene la conducción jurídica de la investigación preparatoria, jurídica de la investigación preliminar. El fiscal esa conducción jurídica no es una mera asesoría, como dicen algunos. ¿Qué cosa es conducción? Conducción significa dirección. ¿Por qué la ley actual, la 32.130, señala que la policía va a recibir y obedecer las órdenes de la fiscalía? Si es que no fuera tan importante la responsabilidad de la fiscalía. Pero hay algo que debe de caracterizar al fiscal, además de ser parte en el proceso penal. La Constitución le ha dado una facultad de ser el contralor de la legalidad. Si ustedes leen el decreto legislativo 052, que es el decreto legislativo que se refiere a lo que debe de hacer la Fiscalía, a las facultades de la Fiscalía como tal, señala que la Fiscalía en el proceso penal salvaguardará los derechos fundamentales no solo de la víctima, salvaguardará los derechos fundamentales del investigado. El fiscal estará como contralor de la legalidad y dirá, bueno, si no tiene abogado particular, debe de tener un abogado público, hay que llamar a un abogado, un defensor público. Tiene usted derecho a mantenerse en silencio. Tiene usted derecho a declarar posteriormente. Tiene usted derecho a no autoincriminarse. Es decir,
el fiscal es el contralor de la legalidad. Y por esa razón, al fiscal, a diferencia que al juez, al fiscal no se le puede exigir imparcialidad. El fiscal no puede ser imparcial. Imparcial significa equidistante de las partes. Yo no estoy ni con una ni con otra parte. Eso es imparcialidad. Y el único a quien se le puede exigir imparcialidad es al juez. El juez sí tiene que estar equidistante del fiscal y de la defensa. El fiscal tiene que ser imparcial. Pero ¿qué se le debe de exigir estoy hablando del juez? El juez es el que tiene que estar equidistante del fiscal y de la defensa. El juez es a quien se le debe de exigir imparcialidad. Pero al fiscal no se le puede exigir imparcialidad. Es parte, pero como es el titular de la acción penal y es el que dirige la investigación preliminar y la investigación preparatoria, ¿qué se le debe de exigir al fiscal? Es objetividad. Objetividad. Y esta objetividad consiste en que el fiscal, si encuentra alguna prueba de descargo, por ejemplo, en un registro, en un allanamiento, por ejemplo, en un audio, por ejemplo, en la declaración de un testigo, encuentra elementos de convicción favorables, de descargo del imputado, del investigado, pues tendrá que respetarlo y tendrá que hacer que eso esté en la carpeta fiscal, que esté señalada o señaladas en la carpeta fiscal. No podrá esconder esas pruebas de descargos, esas pruebas que favorecen al investigado. Tendrá que aceptarlas, actuarlas, administrarlas y hacerlas conocer. Y en su momento la objetividad obliga al fiscal, cuando tiene que decidir si acusa o no acusa, el fiscal aquí no es que sea un fiscal que no tenga éxito, no es que sea un fiscal que no haya cumplido a cabalidad sus funciones. Cuando el fiscal, luego de las investigaciones, tanto preliminar como preparatoria, luego del acopio de los elementos de convicción que existen en el proceso, él se ha convencido de la inocencia del investigado, o en el peor de los casos para el investigado, no ha llegado a la certeza fiscal, sino ha llegado a esa sospecha fuerte, esa sospecha fuerte, esa sospecha que prácticamente es la convicción del fiscal sobre la culpabilidad del investigado. Si no ha llegado a esa sospecha fuerte, no le quedará otra cosa por el principio de objetividad y no teniendo temor a que digan que fracasó en su investigación. No, fracasar en una investigación sería condenar a un inocente. Fracasar en una investigación sería absolver o sobreseer a un culpable. Eso sería. Pero sobreseer a un inocente, la investigación, el proceso, archivar el proceso, eso no es fracasar, eso es tener éxito, porque por el principio de objetividad ha llegado a la convicción que ese señor no ha cometido el delito, y entonces, si el delito existe, si el delito real y efectivamente se ha cometido, sobreseyendo la causa a favor del inocente, se tendrá la posibilidad de encontrar al verdadero culpable. Pero ¿qué pasaría si al inocente, injustamente, muy subjetivamente, lo acusan y después lo condenan? ¿Quién sale ganando? ¿La justicia? ¿Será un fiscal bueno ese? No. Desde el momento en que un solo inocente sea condenado, es todo un fracaso del sistema. Es un fracaso del sistema. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado con las acusaciones y también con los sobreseimientos.
Entonces el fiscal con esta objetividad puede incluso, hasta en un momento determinado en el juicio, puede hasta retirar la acusación si en el juicio oral, donde se están actuando las pruebas, en el juicio oral se llega a convencer con esas pruebas actuadas que el acusado no ha cometido el delito. ¿Acaso va a significar un fracaso? ¿Acaso va a significar un fracaso? No va a significar un fracaso. Al contrario, el triunfo de la justicia será retirar la acusación a un inocente. Continuamos en el próximo bloque. Gracias. Bien, acabamos de tratar el tema de los fiscales. Entonces, desde el punto de vista de la forma, de cómo está estructurado el Código Procesal Penal, acorde con las convenciones, con la Constitución, con el título preliminar del Código Procesal Penal, es una labor, decíamos, muy importante. Es una labor vital dentro del proceso penal, es el persecutor del delito. Y terminábamos diciendo que no es un fracaso del fiscal cuando sobresee una causa, no es un fracaso del fiscal cuando retira la acusación, por el contrario, es un éxito de ese principio de objetividad que fundamenta la labor del fiscal, es un éxito de la justicia que no se condene a un inocente. Pero así como nos hemos preguntado con respecto a la policía, la fiscalía, como dicen muchos, la fiscalía tendrá la infraestructura, la logística, no estamos hablando solo de Lima, incluso en Lima tendrá la infraestructura, la logística, el personal idóneo, la cantidad de fiscales. Personal idóneo me refiero a fiscales capacitados, a fiscales que conocen su labor como fiscales penales. Tendremos la cantidad de fiscales suficientes para la carga procesal que se maneja. Tendremos la logística, computadoras, ordenadores, impresoras, papeles, etcétera, en todas las dependencias fiscales. La respuesta es no. La respuesta es no, y no es por culpa, de la misma fiscalía. Tanto a la policía, el Estado no la apoya como debe de ser para tener la logística, la infraestructura y el personal idóneo, suficiente, capacitado. Igual, la fiscalía también tiene fiscales, pero no en la cantidad necesaria. Fiscales, pero no todos están capacitados como para ser fiscales investigadores, porque el que
el que no sabe investigar, el que no sabe investigar, el que no tiene conocimientos de criminalística, el que no tiene conocimientos de pesquisa, el que no tiene conocimientos no solamente del proceso penal, sino del derecho penal parte general, de la teoría del delito, de la teoría del derecho penal especial, los delitos en particular, ¿podrán ser buenos fiscales? No. El hecho que salgan de las universidades con su título de abogado no los convierte en capaces de ser fiscales, por favor. No los convierte. El hecho de dar un examen para ser fiscales en la Junta Nacional de Justicia y dan un buen examen escrito, un buen examen oral, no los convierte automáticamente en fiscales idóneos. Tienen que recibir capacitación permanente, constante. Y eso es lo que falta en el Ministerio Público. Además tienen que tener mística, tienen que saber este principio de objetividad del cual estaba hablando. ¿Qué es lo que ha pasado, ha acontecido, sigue aconteciendo hasta el momento? Dejamos a salvo a los fiscales que nada tienen que ver con lo que nosotros vamos a narrar. Hay fiscales, señores y señoras, público en general, hay fiscales que actúan perversamente en un proceso penal. Hay fiscales que teniendo las pruebas que se les ofrecen de repente, los elementos de convicción que se les ofrecen, o pudiendo ellos recogerlas, o de repente las han recogido, pruebas de descargo que van a coadyuvar, a demostrar que el investigado no es el que cometió el hecho delictivo, o por lo menos poner en duda esta imputación, no lo hacen, no lo hacen. Tenemos la institución procesal del colaborador eficaz. ¿Y qué ha sucedido con esta institución de la colaboración eficaz? De un tiempo a esta parte, los colaboradores eficaces, ¿qué tienen que hacer desde el punto de vista formal? Primero, tener conocimiento de informaciones que van a coadyuvar a esclarecer los hechos, saber sobre la comisión de los hechos y poder dar estas informaciones importantes, estas informaciones, diríamos, trascendentales para la investigación del delito, que van a coadyuvar al esclarecimiento, como decía, y por eso se hacen colaboradores eficaces. Y estos colaboradores eficaces señalarán a presuntos culpables, sindicarán a determinadas personas, pero tienen la obligación que estas imputaciones, estas indicaciones, estas informaciones o estas narrativas tienen que tener corroboraciones. Pero hemos visto de un tiempo a esta parte el uso y el abuso de los colaboradores eficaces para hacer que ellos digan no lo que saben, porque si no saben no van a poder dar información. Muchas veces los fiscales saben que este colaborador, entre comillas, no sabe nada, pero le ofrecen salir en libertad, le ofrecen no requerirles la prisión preventiva o la detención preliminar, etcétera, a cambio de que ellos puedan firmar y poner en su huella digital en un documento preelaborado por los mismos fiscales. Esto es perverso, esto es siniestro, esto es delictual, esto va en contra de la objetividad, va en contra de la presunción de inocencia, va en contra de la verdad. Pero esto se ha estado dando. Y porque esto se ha estado dando, esta perversión,
esta utilización negativa de esta institución de la colaboración eficaz es que ha habido modificaciones con respecto a la colaboración eficaz. Ahora ya al colaborador eficaz no se le puede entrevistar y convencerlo, entre comillas, para ser colaborador eficaz si es que no está presente su abogado. Y ninguna conversación que tenga el fiscal será válida con el colaborador eficaz si no tiene la posibilidad de grabar, de filmar esta conversación, esta declaración previa a la colaboración eficaz. Se ha dado un plazo para la corroboración de la información que ha dado el colaborador eficaz. Y esto dicen que favorece a la impunidad, favorece a la delincuencia. ¡No! Lo que favorece es al derecho que tienen todos los ciudadanos a la verdad, no a que se invente la verdad, que tienen todos los ciudadanos a un debido proceso, no a un proceso perverso, que tienen todos los ciudadanos a la objetividad que se le exige o se le debe de exigir a los fiscales. Que existan los colaboradores eficaces, pero los verdaderos colaboradores eficaces, no pseudo colaboradores eficaces, que no tienen ninguna información, pero aparecen diciendo algo, firmando algo, poniendo la huella digital de algo que la policía o el Ministerio Público les ha armado. Y eso es lo negativo. Y justo porque ha habido una serie de hechos de esta naturaleza, es que se modificó, y para nosotros muy bien, el tema de las colaboraciones eficaces. Que no sea entre gallos y medianoche, que sea secreto, pero con la presencia del abogado, del investigado, del imputado. Que se hagan las conversaciones del fiscal con el supuesto colaborador eficaz, pero que se graben, que se filmen, que no trasciendan, pero en su momento oportuno se pueda verificar que no hubo lo que les estoy diciendo y que ha sucedido, ha venido sucediendo. Y esperamos que no continúe con esto, que a los colaboradores eficaces prácticamente los extorsionan, los ponen entre la espada y la pared para obligarlos a decir cosas que no conocen. Bien, otra de las cosas negativas que ha hecho que el Ministerio Público pierda prestigio justamente es que solicitan a diestra y siniestra detenciones preliminares, solicitan a diestra y siniestra prisiones preventivas, cuando esto no es la regla. Y lamentablemente, como ya lo hemos dicho en anteriores programas, tienen un eco, y el eco es el juez, del cual vamos a hablar ahorita. Todas estas cuestiones negativas deben de ser superadas. Por eso se necesita fiscales idóneos, preparados, capacitados, que conozcan los principios, que conozcan las convenciones, que conozcan la Constitución, el título preliminar, etcétera, etcétera. Y entonces podremos tener buenos fiscales idóneos y procesos respetuosos tanto de las convenciones como del debido proceso que señala nuestra Constitución. Ahora vamos a hablar del Poder Judicial. En el ámbito del sistema judicial penal peruano están los jueces. Si no fuera por los jueces, tampoco podríamos tener proceso. ¿Y qué dice el Código con respecto a los jueces? Los jueces de investigación preparatoria son los jueces de garantía. Y cuando hablamos que son los jueces de garantía, no solamente para los investigados, también para las víctimas. Los jueces sí deben de ser imparciales. Los jueces sí deben de estar equidistantes del Ministerio Público y de la defensa. Los jueces son los que con objetividad resolverán los requerimientos
de prisión preventiva. Los jueces serán los que resolverán el control de acusación, las observaciones formales, sustanciales, que se dan en la etapa intermedia. Fíjense la gran labor del juez. Los jueces serán los que se darán cuenta a que a pesar de una acusación se debe de sobreseer la causa, o ante un requerimiento de sobreseimiento darles la razón al fiscal. Los jueces serán los que decidan que un proceso penal con acusación continúe en la siguiente etapa, que es la del juicio oral, dictando el auto de enjuiciamiento que permitirá que se lleve adelante el juicio oral. Y en el juicio oral, qué labor tan excelsa que tiene el juez. El juez es el que va a decidir luego de escuchar a todos los partícipes del plenario, del juicio oral, testigos, investigados, acusados, abogados de la defensa, abogados de la víctima, procuradores, fiscales, tendrán esa labor tan excelsa, reitero, de decidir si el acusado o los acusados es culpable o son culpables o inocentes. Aplicarán el indubio pro reo, aplicarán la presunción de inocencia, aplicarán el principio de proporcionalidad de las penas, el principio de lesividad, el principio de culpabilidad de acto. Es decir, los jueces son los que tienen una labor no menos importante que la policía y la fiscalía en el sistema judicial penal peruano. Pero eso es la forma, es lo que deberían de hacer, deberían de ser los garantes del respeto de los derechos procesales, constitucionales, convencionales que tenga el procesado. Pero volvemos a decir, del dicho al hecho hay mucho trecho, como decían nuestros abuelos, y ahí es donde tenemos que hacer las observaciones. De un tiempo a esta parte, dictan detenciones preliminares sin que se hayan cumplido los presupuestos para estas detenciones preliminares. Detener a un ciudadano, así sea por un día, no es cualquier cosa. Por eso que esto es la excepción y no la regla. Pero de un tiempo a esta parte, cuando los procesos son calificados de mediáticos, son calificados de importantes, etcétera, entonces ahí dictan a diestra y siniestra detenciones preliminares. Y en el control de identidad que hacen en su juzgado, les dicen, sueltos de huesos, a los detenidos: no se preocupen, ustedes van a estar detenidos por 15 días, por 7 días, como si no fuera cualquier cosa esa detención. Las detenciones, así sean preliminares, así sean por 5 días, 2 días o un día, son detenciones y tienen que estar bien fundamentadas y tienen que estar basadas en peligro procesal, en entorpecimiento de la labor probatoria, en el peligro de fuga, porque si no hay esto y hay otra alternativa como la comparecencia, ¿para qué dictar detenciones preliminares? Y también prisiones preventivas. La excepción se convirtió en regla de un tiempo a esta parte. Y otro grave problema. El juez debe de resolver con conciencia. Mayor conocimiento, mayor información, mayor conciencia. Y no esta mayor capacitación, esta mayor información
Esta mayor preparación va a evitar que se dejen presionar por sus superiores, que se dejen presionar por los medios, que se dejen presionar por otras razones non santas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y este es el gran problema, este es el gran problema de los jueces. Siempre el tiempo nos gana, nos gana. Vamos a continuar con estos temas posteriormente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y como siempre, cada lunes a las 4 de la tarde, los esperamos en este programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Gracias.